Saludos, mi nombre es Carlos, soy vicepresidente de Alpha Computer Association y les voy a estar hablando un poquito de lo que es el lenguaje de programación Python. Python es un lenguaje de programación interpretado de alto nivel y orientado a objetos. Antes de comenzar con la parte práctica, porque ustedes me van a estar, los que están viendo este video, ustedes me pueden seguir lo que yo estoy haciendo. Para escribir Python, lo único que ustedes necesitan sería el editor de texto, que en este caso vamos a usar Visual Studio Code, y el interpretador que se baja directo de la página de Python. Si no entienden, o sea, si son nuevos con la programación o no entienden los conceptos bien básicos, les voy a dejar en la descripción un link a la versión escrita de este taller que además de Python tiene una introducción a la programación, creo que la pueden leer y estar un poquito más al día en lo que vamos a hacer el día de hoy. Ok, este es el editor de texto que vamos a estar utilizando, Visual Studio Code, es el que yo utilizo para programar mayormente y funciona muy bien con Python. Y lo otro que vamos a estar bajando va a ser el interpretador, se baja directo de la página de Python, python.org/downloads, o van a python.org y aprietan este botón aquí que dice downloads y los va a llevar a esta página, le van a dar clic aquí, van a abrir el installer. Y es bien importante que marquen este checkmark que está aquí, que dice add Python to path. Esto nos va a añadir Python a las variables. Básicamente para usar Python en la línea de comando, que yo entiendo que es bastante importante, la vamos a usar hoy. Eh, Cabe destacar que si no le dan checkmark a esto no significa que todo está perdido. Hay forma de añadirlo al path. Lo único que es más fácil hacerlo desde la instalación. Así que marcan aquí. Y luego de que marcan aquí, le van a dar el botón de Install Now. Luego de que culmine la instalación, vamos a abrir el command prompt, buscan CMD en el menú y para verificar si instalamos todo correctamente van a usar el comando py, un dash y una v mayúscula. Si sale el nombre Python y la versión, significa que instalamos el interpretador correctamente. Ok, luego de haber ya bajado tanto el editor de texto como el interpretador, ahora vamos a crear el folder donde vamos a estar trabajando. Yo voy a crear el mío en el desktop. Ustedes lo pueden crear donde ustedes quieran. Para crear el folder en el desktop, right click. Vamos a apretar donde dice New y Folder. Yo le voy a poner a mi folder el nombre taller. Ustedes también pueden escoger ese nombre, no hace diferencia. Apretamos Enter, ya creamos el folder. Ok, ahora vamos a abrir Visual Studio Code. Ok. Usualmente le va a salir aquí para abrir un folder, pero pues voy a pasar por el proceso por ustedes. Vamos a ir a donde dice File. Vamos a ir a donde dice Open Folder. Y vamos a buscar el folder que creamos. Míralo aquí. Y le vamos a dar Select Folder. Se supone que si están en el folder correcto, aquí les salga el nombre del folder. Si eso es así, ahora vamos a crear el, el file de Python que va a ir dentro del folder. Así que le vamos a dar este botoncito que está aquí, que dice New File. Y yo le voy a poner el mío nombre de taller también. Taller es el nombre del file. Ustedes también pueden escoger ese nombre, pero lo que no pueden escoger, lo que sí tienen que ser igual, o sea, tienen que ser igual a mí, es la extensión de ese file. La extensión de los files tienden, no sé, probablemente usted las ha visto en lo que es texto se usa .txt, en las imágenes se usa PNG, JPEG. Eso es una extensión de file que básicamente dicta qué es ese file. En el caso de Python, la extensión es .py. Aprieta Enter y Visual Studio Code le va a recomendar bajar unas extensiones que nos van a ayudar el día de hoy. Estas extensiones no son necesarias para correr el código, pero sí nos van a dar unos botones y unas herramientas que nos va a hacer la vida más fácil. Así que déle instalar esto. Como puedes ver, ahí está instalando. Y la instaló perfectamente. Volvemos al file.
Y como pueden ver, ahora tenemos un botón de play aquí. So, esto nos va a ayudar a correr el código. Vamos ahora a escribir nuestro primer programa. Para nuestro primer programa vamos a lo que vamos a hacer, vamos a usar la función print. La función print básicamente lo que hace es mostrar un mensaje en la consola. Una función, para los que no sepan, es un statement de código que ya está hecho y se puede reusar. En este caso, print ya es una función que ya está hecha ya en el lenguaje, en el mismo lenguaje, y muestra un mensaje en la consola. Así que para llamar la función, se escribe primero el nombre de la función, en este caso print, y los paréntesis. Y dentro de los paréntesis vamos a pasar entonces el mensaje que queremos mostrar. En este caso, yo voy a escribir el clásico, Hello World. Aquí, ahí dentro del mensaje ustedes pueden escribir lo que ustedes quieran. Vamos a grabar, control S, y le vamos a dar a este botoncito que está aquí. Este botoncito básicamente va a correr el programa. Y como pueden ver aquí, si muestra el mensaje Hello World, significa que lo escribieron bien. Si muestra error, verifiquen que escribieron la palabra print bien y que están los dos paréntesis. Verifiquen, o sea, no pueden escribirlo con letras mayúsculas, tiene que ser así mismo. Letras minúsculas print, abre paréntesis, el mensaje, cierro paréntesis. Si como quiera no corre, quizás hay un error con la extensión que bajaron en su computadora. Otra forma de correr el programa sería utilizando la consola, que es aquí mismo, en donde dice terminal, estamos donde es. Vamos a escribir PY, que es el comando, en Windows. En el caso de Linux sería Python, pero si están usando Windows es PY. em, y el nombre del file, que en este caso es taller. Taller.py. Esto también va a correr el programa. Como ven, muestra el mensaje Hello World. Ok. Ya que hicimos nuestro primer programa, ahora vamos a hablar de lo que serían los tipos de datos. En la programación, los tipos de datos son básicamente los valores los cuales podemos utilizar, los tipos de valores que podemos utilizar dentro del código. Usualmente en casi todos los lenguajes de programación casi siempre son los mismos. Em, Vamos a hablar primero de lo que serían los números enteros. Esto que estoy haciendo aquí con hashtag se llama comentario. Esto es un paréntesis quizá aquí. Los comentarios son básicamente, es básicamente texto que el interpretador no va a correr. O sea, no es parte del programa, es para yo simplemente anotar algo o explicar algo dentro del código. Y pues para este taller es perfecto porque aquí pues entonces yo les voy a ir poniendo en los comentarios el título para cada tipo de datos. Vamos a empezar con los números enteros. Los van a ver por ahí en otros lenguajes de programación, le dicen int o integer en inglés, pero usualmente se declaran en programación los ves como int. En Python, básicamente se escriben exactamente igual que los números. Vamos a simplemente hacer un print para mostrarlo en consola. Vamos a, qué sé yo, cualquier número, 200. Esto va a mostrar el 200 en la consola. Esto es el tipo de dato entero. Además de los enteros, tenemos los números decimales. En programación usualmente se le conocen como float. En otros lenguajes pueden verlo como double. Este también es floating point. Les pongo estas palabras por si las ven por ahí en algún otro tutorial o en algún otro video, sepan de lo que están hablando. Cuando dicen float, double o floating point, se refiere a un número con punto decimal y se escriben así mismo, como escribimos el número entero, pero obviamente con puntos. 12.34. Pueden ser tantos puntos decimales cuanto deseen, siempre y cuando no se pasen del límite de memoria del tipo de datos. En el caso de Python no sé exactamente cuál es el límite. Em, el próximo tipo de datos sería el texto. Usualmente en programación se les reconocen como string. Un string es básicamente
una secuencia de caracteres, o sea, texto. Así que podemos aquí mostrar un mensaje en pantalla como el de ahorita. El de ahorita es básicamente un string, es un conjunto de caracteres que no necesariamente tiene que ser más de uno, o sea, puede ser solamente uno y cuenta como string. En otros lenguajes hay una diferencia entre lo que es un carácter y un string. Aquí yo tengo entendido que no. Eh, por último está el valor booleano o boolean en inglés. Y es básicamente puede ser true o false. En el caso de Python se escriben con letra mayúscula. Lo ves que se ponen azulito, ya el lenguaje lo detecta. El interpretador, nuestro editor de texto, que puede ser cierto o falso. O sea, los valores booleanos solamente pueden ser ciertos o falsos. No hay de otra. Esos son los tipos de datos básicos en el lenguaje de Python. Antes de continuar, quiero destacar que los tipos de datos no es lo mismo decir, aunque estos dos valores cuando se muestren en consola ahora se van a ver igual, no es lo mismo. No es lo mismo un 10 entero que un 10 en texto. ¿Por qué? Por lo que se llaman los operadores matemáticos. Al igual que en las matemáticas, aquí también podemos hacer muchísimas operaciones matemáticas en todos los lenguajes de programación. En el caso de Python, podemos hacer las básicas, como lo que es la suma. Y voy a comentar todo esto para que no se corra el código. Para comentar muchas líneas de código, simplemente las seleccionas y aprietas control slash y va a comentar todas esas líneas. Em, ok, imprimir la suma de 10 más 8, grabamos, corremos. Estos son los primeros dos 10 que puse aquí, lo ve. Como ven, se ven exactamente iguales, pero no es lo mismo. Este 10 es de tipo string y este 10 es de tipo entero y este 10 es de tipo string. Aunque se vean igual, no son los mismos. Como pueden ver aquí, imprimió la suma de 10 más 8, que es 18, pero si yo trato de imprimir 10 más 8, hubo un error, porque son dos tipos de datos distintos. Aunque parezca un número, no es un número. Eso era lo que quería que vieran. Pero pues seguimos con los operadores matemáticos. Además de suma, obviamente va a estar la resta. En programación también hay números negativos, por lo tanto podemos hacer restas de un número que sea menor que el otro. O podemos decir aquí 10 menos 1000 y no va a haber ningún problema. Vamos a grabar y correr. Como pueden ver aquí, dio negativo 990, así que para que sepan que en la programación también hay números negativos. División. eh, Vamos a decir aquí 10 entre 2. Y también un número que no es el resultado no de entero, como 456 entre, entre 12.2 o 12.3, por ejemplo. ¿Lo ves? Hay funciones dentro del lenguaje para solamente redondear a esto a dos lugares decimales o a tres lugares decimales, el que usted desee, pero no vamos a hablar de eso hoy porque no quiero meter muchos temas. Este taller está hecho para principiantes, pero eso lo pueden buscar en Google. Además de la división, otro operador matemático bastante útil es la división entera. ¿Qué hace la división entera? Básicamente, si el resultado es decimal, solamente va a, solamente va a obtener la parte entera de ese decimal. En el caso del ejemplo anterior de 456 entre 12.3,
solamente va a mostrar el 37. Ah, perdón. La división entera se escribe con doble slash. Ahora. Y devuelve 37.0. Solamente va a devolver el valor de la parte entera. Además de la división entera, está el exponente. Ah, antes del exponente, ¿cómo se me va a olvidar? Mucho más importante, la multiplicación. La multiplicación en Python y en muchos lenguajes de programación se escribe con el asterisco. Vamos aquí 4 por 5. Pueden ser cualquier número, los números en verdad no importan. Y como pueden ver, muestran los resultados. Y para el exponente, se utilizan, en vez de un asterisco como la multiplicación, dos asteriscos. Así que podemos decir 4 a la 2 sería 4, 2 asterisco, 2. Y ahí está, 16. Estos son los operadores matemáticos básicos. Eh, Hay más, incluso hay una librería en Python de math que tiene más funciones como sacar raíz cuadrada, funciones trigonométricas, pero de eso pueden buscar más información. Y nada, esos serían entonces los operadores matemáticos. Ok, en Python y normalmente en todos los lenguajes de programación aplica lo que es el orden de operaciones. Para recordarme yo del orden de operaciones, yo uso la palabra PEMDAS, que la podemos entonces dividir aquí en lo que serían paréntesis, em, exponente, multiplicación y división, ¿vale? O sea, están al mismo nivel. Si es escoger entre multiplicación y división, la escoges de izquierda a derecha. Multiplicación y división y adición y sustracción. Que también igual que la multiplicación y división están al mismo nivel. Ese es el orden de operaciones. Porque esto es importante. Vamos a suponer que tenemos esto, que es 3 más 8 por 2. El resultado de esto va a multiplicar primero 8 por 2 y después sumarle 3. El resultado va a ser 16 y más 3, 19. Esto es lo que va a imprimir. Va a imprimir el número 19. Y para hacer la prueba, vamos a correrlo. Pero ¿qué pasa si yo quiero que sume primero y después multiplique? Pues para eso yo tendría que rodear el 3 y el 8 con paréntesis. Y ahí entonces sumaría primero 3 y 8, que sería 11, y lo multiplicaría por 2, quedaría 22. Vamos a ver si es verdad. Y efectivamente, cambió el resultado. Así que el orden de operaciones es algo que es muy importante en la programación. Y antes de que se me olvidó un último operador matemático, que es el módulo o el residuo, que se escribe utilizando el símbolo de por ciento. Esto es un operador matemático que mucha gente tiene problema al principio en entenderlo, pero básicamente lo que hace es que divide usando parte entera, hace la división, básicamente hace una división entera y en lugar de devolver la parte entera, lo que devuelve es el residuo, lo que sobra después de la parte entera. En el caso de Orida, que era 456 y 200 y 12.3, vamos a cambiar ese slash por un por ciento para que vean el resultado.
el resultado sería lo que sobra luego de la división, que en este caso sería 0.899999. Va a ser la división de forma entera, va a sacar la parte entera y nos va a devolver el residuo de esa división. Vamos a dar un ejemplo más fácil de entender, por ejemplo, 5 y 3, o 5 y 2, por ejemplo. Eh, Esto va a dividir 5 entre 2, que en el caso de 2 sería 2, porque 2 por 2 es 4. Y si multiplicas 2 por 3 se va a pasar, 2 por 3 son 6. Por lo tanto, el resultado de esta división entera va a ser 2 y sobra 1. El resultado sería 1. Y efectivamente. Y entonces ahí culminaría este tema de los operadores matemáticos y el orden de operaciones. Ok, ahora vamos para las variables. Las variables es un valor o valores que nosotros guardamos en un espacio específico de la memoria. Em, Estos valores los podemos reutilizar en el código, los podemos manipular, los podemos cambiar, podemos hacer toda clase de operación con estos valores. En el caso de Python, las variables se declaran bien fácil en comparación con otros lenguajes. En otros lenguajes tenemos que especificar el tipo de datos. Si es entero, tenemos que especificar que esa variable es entera. Si es un string, tenemos que especificar que es un string. Si es un decimal, tenemos que especificar que es un decimal. En el caso de Python, no. En el caso de Python, podemos literalmente decir el nombre de la variable. Voy a poner aquí nombre, igual. Y la variable, en este caso va a ser texto. Y ahí tengo una variable nombre que tiene el valor Carlos. Pero también puedo decir mi número. eh, y guardar un número. Vamos a guardar el número 977, por ejemplo. Y podemos, todo tipo de datos, no importa. Em, eh, Casado, por ejemplo. Y decimos true. ¿Lo ves? Como pueden ver, yo puedo guardar un valor de cualquier tipo de dato en una variable con un nombre específico. ¿Por qué esto es útil? Porque ahora mismo yo puedo hacer operaciones con estos valores ya guardados dentro de esas variables. Por ejemplo, aquí yo puedo decir print mi número, por ejemplo. Y va a mostrar el número 977, que es el número guardado dentro de esa variable. Como pueden ver, míralo aquí. Y déjame darle clear esto para que no se me confundan. Volverlo a correr. Mi nombre es Carlos, también lo voy a comentar. Ok, 977, que es el valor de mi número. Pero ahora yo puedo también hacer operaciones entre variables. Por ejemplo, yo puedo decir mi número más mi decimal. Grabamos y me va a imprimir la suma de mi número más mi decimal. Que cabe destacar que eso no lo mencioné ahorita. Entre números enteros y números decimales se pueden usar los operadores matemáticos, pero no entre los otros tipos de datos. O no pueden mezclar todo. Si sumamos un número con un string, lo que va a pasar es que los va a concatenar, no los va a sumar. Porque es imposible sumar palabras en cuestiones de valor. Por ejemplo, ya que dije eso, puedo decir mi nombre es, y concateno el string, la variable nombre, y puedo seguir concatenando. Y tengo, ponemos mi número,
Y esto va a imprimir. Ah, ¿qué pasó? Ah, ok, sí, esto es un problema. En el caso de Python no se pueden, como les dije, no se pueden concatenar distintos tipos de datos porque los va a detectar como distintos tipos de datos, por lo tanto no sabe qué hacer. Así que en el caso de nombre, no, en el caso de nombre, no, en el caso de mi número, que es diferente de diferente tipo de datos que los demás, tendríamos que convertirlo a string. En Python es bien fácil hacer eso, lo que tenemos que hacer es escribir la función str o el convertidor str y dentro de los paréntesis ponemos esa variable. Grabamos y corremos. Y como pueden ver, ahora imprimió el mensaje. Y se me olvidó poner un espacio aquí. Vamos a darle clear. Y corremos. Así que ya saben, básicamente en Python cuando vamos a mostrar o hacer operaciones, tenemos que asegurarnos que esas operaciones que estamos haciendo sean con el mismo tipo de datos. Y pues así no vamos a tener problemas. Ok. Algo que tienen que tener claro de las variables es que ustedes no pueden ponerle cualquier nombre a una variable. Los nombres de las variables en los lenguajes de programación tienen reglas, las cuales no se pueden romper porque el- el interpretador se va a quejar, o sea, no va a correr el programa. En el caso de Python, no podemos dejar espacio en el nombre de la variable, o sea, no podemos dejar un espacio entre medio, como pueden ver, ya me está marcando error. Eh, no puede haber espacio. Usualmente para sustituir el espacio, la gente lo que hace es poner un underscore o escribir la variable en lo que se llama camel case, que es que empezamos en minúscula, pero cuando llegamos a una palabra nueva, la ponemos en mayúscula. Esas dos, esos dos son soluciones válidas a ese problema, pero no se pueden usar espacios. Otra cosa es que no se pueden usar símbolos, por lo menos la mayoría de los símbolos. En el caso de Python yo creo que hay algunos que son válidos, como el símbolo de dinero, si no me equivoco. Mm, no, tengo entendido que tampoco. Traten de no usar símbolos. eh, Y por convención, usualmente si tienen un valor que no va a cambiar en ningún momento del código, lo que se llama una constante, se escribe con todas las letras mayúsculas. Por ejemplo, si yo quiero setear una constante de nombre pi, por ejemplo, esto es un ejemplo, puedo setear la 3.14, yo sé que pi nunca va a cambiar de valor, por lo tanto, la declaro con todas las letras mayúsculas. Como dije, no se pueden usar símbolos, no se pueden usar espacios, tampoco se puede empezar una variable con un número. Yo no puedo decir uno tasa, por ejemplo. O sea, no me va a dejar declarar esa variable. Pero sí puedo decir tasa 1 y no va a haber problema. Les recomiendo que busquen las reglas, todas las reglas en cuanto a las variables. Ah, otra cosa que no se me quede. Traten de no usar palabras que ya están reservadas del lenguaje. Por ejemplo, ya sabemos que print es una palabra reservada, palabras como if, que las vamos a ver luego, palabras como for, palabras como while. Son palabras que ya están reservadas dentro del lenguaje de programación y no se pueden usar como nombres de variables porque nos va a dar error. Y no solo por eso, porque tampoco queremos que otra persona que lea el código se vaya a confundir. Así que ni aunque el lenguaje te deje, no sería correcto utilizar esos nombres para las variables. Pues, ahora vamos a hablar de la función input, que es una función que está dentro del lenguaje, al igual que print. Y la función input se encarga de recibir información, o sea, recibir input del usuario. Vamos a probarla aquí, vamos a escribir la palabra input en nuestro editor de texto. Y usualmente cuando se usa input, se guarda en una variable, así que pues vamos a decir aquí x, input. Y vamos a correr esto a ver qué pasa.
Como pueden ver, el programa como que no terminó de correr, se quedó esperando aquí con el cursor y es porque está esperando que el usuario ingrese algo. Así que vamos a ingresar cualquier cosa aquí, vamos a ingresar el número 10 y vamos a dar enter. Y ahí el programa terminó de correr. Eh, ¿Para qué nos sirve esto? Bueno, por ejemplo, yo puedo decir aquí, luego de que recibe el input, yo puedo decir print x. Yo puedo hacer cosas con ese input, puedo hacer operaciones con ese input que se guarda en esta variable. Así que vamos a correr ahora. Se supone que ahora se quede esperando y lo que sea que yo escriba aquí, luego lo vuelvo a imprimir en la consola. Así que vamos a decir Carlos. Y como pueden ver, imprimió el nombre Carlos en la consola. Y además de eso, podemos hacer operaciones matemáticas y pedir más de un input, no solo tengo que pedir uno. Vamos a pedir ahora y igual a input. Entonces, esto lo que va a hacer ahora es que primero va a pedir un input, vamos a dar enter, va a solicitar el otro, todo también se va a quedar esperando. Y luego vamos a imprimir, en lugar de imprimir X, vamos a imprimir X más Y. Para que vean que entonces podríamos hacer operaciones con esas dos variables que ingresó el usuario. Así que vamos a decir aquí 10, enter y 12. ¿Qué pasó aquí? Esto era lo que quería demostrar. La función input lo que recibe es texto, no necesariamente va a ser un número. ¿Qué pasa? Cuando es con texto, cuando usamos el operador de más, en texto no significa sumar, significa concatenar, como habíamos explicado anteriormente. Así que, por lo tanto, para yo hacer una operación matemática con estos dos números y no salga 10, 12, o sea, en lugar de concatenarlo, lo que queremos es que lo sume. Tendríamos que convertir ese tipo de datos de texto a entero o a decimal. Yo lo voy a convertir a entero en este caso. Para convertirlo a entero, ya lo vimos la vez pasada, utilizamos la función o el convertidor int y ese input vamos a ingresarlo dentro de int. Vamos a hacer lo mismo con... No, perdón, esperad, no lo hagan aquí. Primero recogemos el input, eso estaba mal, perdone. Primero recogemos el input en X en Y y aquí abajo hacemos la conversión de tipo. Ahora. Entonces ahora lo que hacemos es que recibimos el input como texto y cuando vayamos a imprimir o hacer las operaciones, donde sea que vayamos a hacer las operaciones, entonces hacemos la conversión de tipo de datos. Vamos a correr ahora. Grabamos, control S y corremos. Va a pedir los dos números. En este caso vamos a decir 10 y 12 y nos dio 22. Vamos a correr de nuevo porque quiero que vean algo. Por ejemplo, ahora si yo pongo 12 o 13.2 y 40, por ejemplo, me va a dar error porque estoy tratando de convertir texto que aparenta ser un número entero, no tiene un punto decimal, perdón, exacto, el 13.2 al tener punto decimal no lo va a detectar como entero, así que cuando yo voy a hacer la conversión aquí, me va a marcar un error. Y esto es importante porque, o sea, queremos saber qué es lo que el usuario está ingresando. Por lo tanto, en lugar de int, vamos a usar el convertidor float. Y esto, en lugar de convertir ese texto a un número entero, lo va a convertir a un número decimal. Así que grabamos de nuevo, corremos. Y ahora vamos a decir 13.2 y 45.8, por ejemplo. Y va a ser la operación matemática. Aparte del convertidor int, convertidor float para decimales, también está el convertidor para convertir en texto, que sería str, es el otro. Y si no me equivoco, hay varios más. Así que eso lo pueden buscar en la documentación. Cada vez que tengan un problema, probablemente ya exista algo dentro del lenguaje para resolverlo, así que lo que tienen que hacer es pues, buscarlo. Ok, así que ya sabemos cómo recibir input y cómo convertir de tipo de dato el dato que queremos para entonces hacer las operaciones. Pero input, además de recoger el input, también podemos, para que sea más amigable para el usuario y el usuario corre el programa y sepa lo que está pasando. Porque ahora mismo cuando lo corremos,
simplemente sabemos que se queda esperando, pero no sabemos, un usuario normal no va a entender qué está pasando en el programa, y lo que va a ver es nada, y tiene que entonces asumir qué es lo que tiene que poner, y para que entonces el programa termine. ¿Cómo yo resuelvo eso? Pues dentro de input yo puedo ingresar un mensaje que se va a mostrar en la consola. Y antes de recoger el input, él va a mostrar ese mensaje. Así que, por ejemplo, yo puedo decir aquí, incluso desde antes, vamos a mostrar con print algo en la consola primero. Yo puedo decir aquí suma de números. Y aquí puedo decir, dentro del primer input, ingrese el primer número. Y puedo poner dos puntitos y un espacio. Y aquí en el segundo input puedo poner, obviamente entre comillas, recuerden que el texto dentro de la programación se escribe entre comillas, ingrese el segundo número. Ok, grabamos y déjame darle clear para que puedan ver bien en la consola. Vamos a correr el programa. Ahora, como pueden ver, dice el título del programa, suma de números, y nos dice ingrese el primer número. Y ya entonces el usuario va viendo lo que tiene que poner. Y el segundo, 35.7. Y ahí pues hace la operación. Incluso yo puedo hacerlo aquí que el resultado sea más bonito. Así que aquí dentro del print lo que podemos hacer es encerrar entre paréntesis la operación matemática del resultado. Y aquí en el mensaje antes de la operación ponemos total. Vamos a correr el programa. Ingresa el primer número, vamos a decir 45, y el segundo número 3.14. Ah, espérate, ¿qué pasó aquí? Ah, ok. Recuerden que cuando hacemos operaciones todo tiene que ser de un mismo tipo de datos. Así que luego de que hacemos la operación aquí, de que convertimos a float, esto lo tenemos que convertir a str, el operador que dije ahorita. Así que hacemos eso, guardamos y corremos. Y vamos a hacer el mismo ejemplo, 45 y 3.14. Y como pueden ver, lo muestra total y 48.14. Recuerden siempre que todas las operaciones que hagamos tienen que ser del mismo tipo de datos en Python. Así que aquí lo que hicimos fue que para hacer el cálculo, convertimos a float y para concatenar la total lo convertimos a texto con str. Con esto culminamos lo que sería recoger input, que el usuario entienda pues, lo que le está pidiendo el programa, y lo que sería entonces conversión de tipo de datos. Ok, ahora vamos a hablar de cómo definir nuestras propias funciones. Antes de hablar de eso, yo quisiera explicar lo que es una función. Una función es básicamente un bloque de código reusable. Se utiliza cuando, por ejemplo, se tiene un procedimiento dentro del programa que se vuelve a utilizar una y otra vez. Y para no tener que escribir el mismo bloque de código cada vez que se vaya a utilizar, eh, pues se escribe una vez y lo que tenemos que hacer es llamar el nombre de esa función para hacer para correr ese bloque de código. Básicamente nos facilita la vida. Anteriormente habíamos utilizado ya funciones que estaban eh, predefinidas dentro del lenguaje, como print y input, que ya son funciones ya. O sea, para ver cómo funcionan, uno puede ir a la documentación del lenguaje en Python y ver lo que está escrito allí, pero pues no es necesario porque ya sabemos lo que hacen. Pero en todos los lenguajes de programación nosotros podemos definir nuestras propias funciones. Porque van a depende de lo o sea, dependiendo del programa que estemos haciendo, pues de eso va a depender las funciones que nosotros definamos. En Python definir funciones se hace de esta manera. Se usa el keyword def, de definir. En este caso o sea, yo le voy a poner el nombre a la función suma. No, vamos a ponerle say hello. Se pone def, el nombre de la función, paréntesis, para
definir que es una función, dos puntitos. Entonces ahora todo lo que escribamos debajo de la función, el cuerpo de la función va a estar indentado hacia la derecha. En Python, así es que funcionan los bloques de código. Es con indentación. En otros lenguajes se usan los brackets, pero en Python se usa la indentación. Entonces aquí dentro del cuerpo de la función, yo voy a escribir qué es lo que va a hacer. En este caso, yo simplemente voy a decir que esta función va a imprimir hello. Eso es lo que hace esta función. Ahora mismo, si yo corro esto, como pueden ver, no hizo nada. Déjame darle clear para volverlo a correr. O sea, esto no está haciendo nada. Aquí lo que hay es una función definida, pero yo no la estoy llamando, yo no la estoy usando en ningún momento. Para yo usar la función, tengo que salirme del cuerpo y llamar la función. Aquí yo puedo escribir say hello. Y los paréntesis para que sepa que es una función. Grabo y corro. Y como pueden ver, imprimo hello. Cabe destacar que las funciones, ahora mismo esta no está recibiendo argumentos, pero yo puedo poner que reciba argumentos y usar esos argumentos dentro de la función. Pues, no sé si me entendieron, así que voy a hacer un ejemplo. Por ejemplo, say, vamos a ponerle en vez de say, vamos a ponerle greeting. Greeting. Entonces aquí adentro varían los argumentos. Aquí yo voy a poner que va a recibir un nombre, una variable o un valor que es un nombre. Así que podemos poner aquí nombre y aquí podemos imprimir hello y más nombre. Ahí está. Entonces ahora, aquí abajo, en lugar de llamarse hello, voy a llamar greeting. Greeting. Y dentro del paréntesis, entonces yo le estaría pasando un nombre, por ejemplo, Carlos. Si yo corro esto, hello Carlos. Ya pueden ir viendo lo útil que vendría siendo esto. Por ejemplo, vamos a aplicar lo que dimos en la lección pasada de input. Yo puedo aquí recibir un input. Vamos a ponerle aquí nombre. También se le puede poner nombre. Que eso es otra cosa que vamos a explicar. Los argumentos. O sea, estas variables que están aquí son solamente accesibles dentro de la función. Este nombre no es el mismo que este nombre y este nombre. Son diferentes. Y eso es algo que yo quiero que vean, pero lo vamos a explicar más adelante. Quiero primero hacer este ejercicio. Podemos poner aquí, ingrese su nombre. Este es el mensaje que se va a mostrar en la consola para recibir el input. Ok. Ahora vamos a hablar de lo que son los operadores de comparación. Los hemos visto usualmente en las matemáticas, lo que es mayor, mayor igual, menor, menor igual, igual y no es igual. Son los que están dentro de Python. Vamos primero con mayor. Mayor que. Ok. Voy a guardar estos valores en una variable para que vean qué exactamente es lo que se guarda. Pero por ejemplo, yo puedo decir aquí 4 mayor que 3. Y esto lo que va a devolver es un valor booleano. Como digo booleano, como anteriormente habíamos visto, puede ser cierto o puede ser falso. Los operadores de comparación se utilizan para devolver valores booleanos. En este caso, como 4 es mayor que 3, va a devolver, esto va a ser cierto. Va a devolver true. Por lo tanto, X va a tener el valor true. Si yo, por ejemplo, diría aquí lo opuesto, 3 mayor que 4, esto va a devolver falso. Falso. Y aquí. Ok. Cabe destacar que si yo digo aquí 4 mayor que 4, esto también devuelve falso, porque 4 no es mayor que 4, es igual. Ok. Vamos ahora entonces al operador. eh,
Vamos aquí a cambiar las variables. Y vamos aquí a imprimirlas para que vean exactamente qué valores tienen. Si no me equivoco, en Python yo puedo poner más de una cosa en lugar de concatenarlas, puedo separarlas por coma. Y esto lo que va a hacer es que las va a imprimir con un espacio. Exacto, ok. El primer valor es cierto, como dije, y los otros dos son falsos. Como pueden ver. Eh, Ahora vamos entonces al operador de menor que. Vamos a comentar esta parte de arriba para que no nos interfiera. Y es igualito, pero el símbolo entonces estaría al opuesto. Así que podemos hacer lo mismo. X es igual a 3 menor que 4. Esto va a causar que la X sea cierto. La Y la podemos igualar a 4 menor que 3. Esto va a ser falso, porque 4 no es menor que 3. Y al igual que el anterior, si yo pongo el mismo número, 3 menor que 3, esto va a ser falso también. Para demostrarlo, vamos a imprimirlo. Ya saben, pueden usar la coma dentro del print para poner varios argumentos. Y los va a separar por espacio. Y efectivamente, la primera es cierta y las otras dos son falsas. Ahora vamos a introducir lo que es mayor igual o menor igual, que se escribe exactamente igual. Lo van a ver ahora. Vamos a decir que x es igual a 4 menor o igual que 3. ¿Qué va a hacer esto? Va a verificar o sea, va a incluir el 4 dentro de la comparación. Así que esto va a causar que sea falso como quiera. Porque 4 no es menor ni igual a 3. Pero por ejemplo, si yo diría 3 menor o igual a 3, esto va a ser cierto. Porque aunque no es menor, es igual y pues lo va a incluir dentro de la condición. De la misma manera, el mayor igual se escribe igualito, lo único que invertimos el simbolito en vez de mirando para la izquierda, mirando para la derecha. Así que yo puedo decir aquí 4 mayor o igual que 13. Esto va a ser falso. De la misma manera que puedo decir que 4 mayor o igual que 4. Y esto va a ser cierto. Ok. Ya tenemos esos operadores matemáticos, perdón, esos operadores de comparación. Y ahora vamos a ver, está menor, mayor, mayor igual, menor igual. Y está el igual o equivalente. Déjame aquí comentario. Eh, este operador va a verificar si las dos cosas que se están comparando son iguales. em, y ese se escribe utilizando dos símbolos de igualdad. Así que podemos hacerlo así, x. Y esa es la comparación. 3 es igual a 4. No, por lo tanto, esto va a devolver falso. Vamos con otra, y. Es igual. Voy a hacer la comparación. 5 es igual a 5. Y esto va a devolver cierto. Y z, por ejemplo. No, ya con esos dos ejemplos basta. Vamos ahora al no igual. El no igual se escribe utilizando el símbolo de exclamación y uno de igual. Para demostrarlo, vamos a comentar esto aquí para que no nos estorbe. Podemos utilizar el x de nuevo, x. Y decimos 3 distintos o no es igual a 4. Esto va a devolver un cierto o true. ¿Por qué? Porque 3 no es igual a 4. Como se cumple la condición, esto es cierto. Ahora, si yo diría 3
no es igual a 3, o 3 distinto de 3, esto vendría siendo falso. Esos son los operadores de comparación. ¿Por qué esto? Esto lo vamos a ver ahora en la próxima sección de para qué exactamente es que se usa esto, los valores ciertos y los falsos. Eh, Así que estén pendientes a la próxima sección. Ok, ya hablamos de los operadores de comparación. Ahora vamos a hablar de lo que serían las declaraciones de if, else y else if. En el caso de Python vendría siendo el if. Ok, ¿qué es esto? Pues así mismo como se lee en la programación, muchas veces hacemos la lógica de esta manera. Es como que si algo es cierto, pues hago ciertas operaciones. Si algo es falso, o sea, si no es cierto, hago otras operaciones. O si otra cosa es cierta, hago distintas operaciones, que ahí es donde viene el else if. Eh, Vamos a dar el ejemplo para que lo vean. No sé si lo captaron con mi explicación. Quizás no mucha gente lo entiende de la primera. Eh, vamos a decir. Vamos a decir aquí que yo quiero hacer una función, por ejemplo, que diga si un mayor es mayor de. Si un número es mayor que 10. Así que yo puedo llamarle a la función mayor que 10. Puedo poner el nombre que ustedes quieran, pero yo voy a poner mayor que 10. O mayor que, vamos a ponerlo en palabras, me gusta más. Mayor que 10. Ok. Y aquí vamos a recibir ese número. Vamos a ponerle n. Y yo puedo decir que retorne, esta función retorne, o vamos a usar el if o el else, básicamente, if n es mayor que 10, perdón, espérate, se supone que uno ponga los dos puntitos, incluso en Python los paréntesis no son necesarios en esta parte, digo if, o sea, si n es mayor que 10, dos puntitos, y ahora estamos dentro del if, entonces vamos a retornar cierto, o vamos a retornar o imprimir, vamos a imprimir mejor para que lo puedan ver, vamos a imprimir este número es mayor que 10. Ok. Ya hicimos lo que va a ser la función cuando ese número es mayor que 10, pero no hemos hecho las otras opciones. En este caso no hay más ninguna, por lo tanto sería else, en caso de que ese número no sea mayor que 10, dos puntitos, y con la indentación aquí podemos escribir print, este número no es mayor que 10. Ok, ahí tenemos la función. Ahora tenemos que entonces llamar la función con un número, ¿verdad? Vamos a decir aquí mayor que 10, mayor que 10. Y vamos a poner un número que no sea mayor que 10. Vamos a poner un 3, por ejemplo. Grabamos, corremos. Como pueden ver, este número no es mayor que 10. Fue el resultado. Si ponemos, eso podemos llamar otra vez la función. Mayor que 10. Y ahora vamos a escoger un número que sí sea mayor que 10. Vamos a escoger 79. Voy a dejar esta aquí. Se va a imprimir dos resultados. En el caso del primero va a decir este número no es mayor que 10 porque es un 3. En el caso del 79, este número es mayor que 10. Así que para eso es que se usan los operadores lógicos de if, else. Todavía han usado else if. Así que vamos a hacer ahora una función que sí use else if o el if en el caso de Python. Ok, ahora quiero dar un ejemplo que utilice un else if o un elif como se escribe en Python. Vamos a hacer una función que básicamente compruebe si lo que le estás pasando, vamos a decir dos nombres, qué sé yo, es una fruta, por ejemplo, es una manzana, si es manzana, si es una manzana, vamos a imprimir manzana. Por otro lado, si es un guineo, vamos a imprimir
guineo. Si no es ni manzana ni guineo, si no es ninguna de estas dos, imprimimos eh, fruta no encontrada, por ejemplo. Yo sé que este ejemplo no aplica a la vida real, pero es que quiero que vean cómo es que funciona la lógica de esto. Vamos a ponerle entonces def, voy a ponerle frutas a la función. Recuerden, paréntesis, dos puntitos. Y dentro de la función, entonces yo voy entonces a hacer la lógica. Primero voy a chequear, y otra cosa que se me olvidó, aquí voy a recibir la fruta. Ese nombre puede ser cualquiera, pero yo le puse fruta para que sepan lo que es. Voy a decir if fruta es igual, y aquí abro comillas porque lo puedo comparar con lo que vendría siendo un string o un texto, a manzana. Si fruta es igual a manzana, dos puntitos, porque vamos a intentar de nuevo. Vamos a imprimir manzana. Ok, salimos del if. Entonces ahora, en lugar de else, como tenemos otra opción, vamos a escribir el if, que es lo que vendría siendo un else if en Python. El if fruta es igual a guineo. Vamos a, espérate, perdón, los puntitos. Vamos a imprimir guineo. Ahí, si es que puedo escribir. Si no es ninguna de esas dos, o sea, no hay más ninguna, vamos a escribir la palabra else, que es como que la última opción. Y vamos a imprimir lo que dijimos aquí. Imprimimos fruta no encontrada. Que creo que escribí una en vez de una. Ahí. Y ya tenemos esa función. Entonces ahora, para probar si la función funcionó, vamos a, vamos a llamarla frutas. Y vamos a poner aquí primero manzana, para que lo vean. Y como pueden ver, imprimo manzana, como dijimos aquí. Pero vamos a poner otra fruta random, como decir papaya. Y si corremos, fruta no encontrada. Pero si escribimos guineo, va a imprimir guineo. Así que para eso es que se usan estos operadores. If, else if o el if y else. Recuerden que dentro de las funciones, como dentro del mismo if, por ejemplo, aquí dentro de este if, yo puedo escribir otro if. O sea, y seguir haciendo lógica adentro de esos operadores. Eso lo vamos a ver más adelante. De hecho, en la próxima actividad, no en este taller, quizás veamos un ejercicio en donde veamos esto, donde tengamos que usar ifs, lo que se llaman ifs anidados. Podemos usar un if dentro de un if. Así que no se intimiden, no es nada del otro mundo, pero sepan que es algo que se puede hacer. Ok, antes de continuar con el próximo tema, me quiero detener un momentito aquí en lo que es if y if else y esto. Así que le hice un diagramita aquí y vamos a hacer este ejercicio. Vamos a hacer un programa que haga esto. O sea, le va a pedir al usuario, le va a decir bienvenido al club, ingrese su edad. Le va a pedir la edad al usuario, vamos a recibir la edad, vamos a preguntar si esa edad es mayor o igual a 18, pues puede pasar al club. Y si no, pues no puede pasar. Aquí vamos a aplicar los conceptos que hemos aprendido ya, como el de recibir input y la comparación y lo que son los ifs. Así que vamos para el editor. Vamos a comentar esto aquí, que no nos moleste. Y comentamos esto también arriba, que no nos moleste tampoco. Ok. Lo primero sería, vamos a recoger el input del usuario, en este caso su edad, así que vamos a ponerle así mismo. Edad es igual a input y el mensaje que vamos a mostrar en pantalla sería bienvenido al club, ingrese su edad. Ya tenemos el mensaje se va a mostrar en pantalla y va a preguntarle el input al usuario. Y aquí lo que vamos a hacer es preguntar o decir si esa edad
em, es mayor o igual que 18. Vamos a imprimir. Puede pasar. Else. Vamos a imprimir. No puede pasar. Así que ahora vamos a correr el código. Y le va a preguntar, bienvenido al club, ingrese su edad. Si yo digo que tengo 15 años. ¿Y qué pasó? Ah, no hicimos conversión de datos. Importante, mira, se me olvida hasta a mí. Es un concepto que a veces se me olvida a mí también. Cabe destacar que como estamos haciendo una comparación, no podemos comparar un texto. Recuerden que input siempre va a recibir texto. Yo siempre lo tengo que cambiar dependiendo a la comparación, operación que estemos haciendo. Por lo tanto, aquí edad hay que cambiarlo a número entero. Y voy a coger entero porque uno no puede tener edad decimal. Pues, en este caso, se va a utilizar el convertidor de int. Convertimos edad a int y eso es lo que vamos a usar para la comparación. Grabamos, corremos y voy a poner otra vez que tenía mi edad va a ser 15 años y no puede pasar, que lo escribí mal, con n. Corremos de nuevo, 15. No puede pasar. Vamos a correr de nuevo. En este caso, pues voy a poner mi edad de verdad, que es 22. Y como pueden ver, puedo pasar al club. Y así básicamente es que funcionan los if y los else en casos más o menos de verdad en una aplicación. Vamos a entonces estar preguntando después de que recibamos un input, preguntando si ese input cumple con ciertas condiciones y si cumple con esas condiciones vamos a hacer unas operaciones y si no cumple vamos a hacer otras. Así es que funciona. Ok, ahora vamos a tocar un tema muy importante en la programación, que son los loops. Los loops es básicamente cuando yo quiero que se repita algo una cierta cantidad de veces, no las vamos a probar manualmente, vamos a repetir lo mismo, lo mismo, lo mismo, sino que vamos a hacer un loop que dependiendo ya sea de un input o ya sea de un número específico de veces, se repita un statement de código. Vamos a empezar primero con un tipo de loop que son los while loops. ¿Cómo funcionan los while loops? Sencillo, se los voy a demostrar aquí. Primero declaramos una variable o hasta qué punto lo queremos llevar. Vamos a decir que queremos que algo se repita 10 veces, así que ponemos n es igual a 10. While, dentro de los paréntesis, lo que va es una condición. En este caso, yo voy a decir siempre y cuando n sea mayor que 0, vamos a repetirlo. Y aquí vamos a entonces imprimir algo, por ejemplo. Esto es un ejemplo, pueden hacer lo que sea aquí. Vamos a escribir aquí Hello World. Esto es lo que yo quiero hacer para imprimir Hello World las 10 veces. Aquí hay un error, y lo van a ver, esto es un error bien de principiante. Todos los principiantes cometen este error. Y es que si no lo ven todavía, lo voy a correr para que vean lo que pasa. Y a rayos, se fue infinito. Control C para parar lo que está pasando ahí. ¿Qué está pasando? Declaramos n igual a 10 y tenemos la condición de mientras n mayor que 0, pero en ningún momento estamos dándole update o cambiando el valor de n. ¿Qué pasa? N nunca, o sea, deja de completar esta condición. Nosotros queremos romper con esta condición. Por lo tanto, dentro del loop le tenemos que cambiar el valor a n. Así que, ¿qué vamos a hacer? N igual a n menos 1. Que algo que se ve en programación también, que en lugar de escribir todo esto, esto es lo mismo que decir n menos igual 1. Cabe destacar que esto funciona tanto con resta, multiplicación, con todos los operadores matemáticos. Déjame ponérselo aquí para que lo vean. Es lo mismo que n es igual a n menos 1. Es exactamente lo mismo lo que escribí aquí. Algo mucho más corto. Así que grabamos, corremos de nuevo y como pueden ver, aquí se imprime Hello World las 10 veces. Vamos a contarlo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Las 10 veces. Ese es el while loop. Vamos a trabajar más con ellos en la próxima actividad que vamos a hacer de la asociación, así que les recomiendo
que lo repasen. El otro tipo de loop vendría siendo el for loop, que en Python tiene una forma bastante peculiar, un poquito distinta a la de los otros lenguajes. Em, Así es que se escribe un for loop. Vamos a escribir el mismo problema, pero utilizando un for. For I, o i, puede ser cualquiera. Usualmente en los for loops se usa i y j y k, depende. Pero esa es la convención. Pueden usar cualquier letra, no importa. Hacemos in range, la función range. Por eso les expliqué el while primero. Es más fácil de entender en Python, pero la función range lo que hace es que va a recorrer desde cero hasta un número en específico. En este caso, voy a poner n, pero no, si quiero que se imprima 10 veces, no puedo poner n, tengo que poner n más 1 porque la función range es desde cero hasta este menos 1. No sé si me entendieron, pero incluye el cero, pero no incluye el número que está aquí. Entonces, dos puntitos. Y aquí, print hello world. Grabamos. Vamos a comentar esta para que no nos moleste. No podemos comentar la n porque la n la estamos usando aquí. Es la que vamos a usar para el mismo loop, para que lo vean. Y como pueden ver, en el for loop no estoy editando el valor de n porque estamos usando la función range. En otros lenguajes sí se edita el valor de esa variable, pero se edita dentro del mismo cuerpo del for. Cosa que no se los quiero explicar ahora porque quizás es un poquito muy complicado, pero lo pueden buscar. Así que vamos a correr aquí. Y como pueden ver, el mismo resultado. Hello World 10 veces. Mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hello World las 10 veces. Espérate. A ver, creo que lo hice mal. Espérate. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Exacto. Le hice una vez de más. Creo que con esto basta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Exacto. Pueden ponerle N. En verdad no importa mucho. Ya que vimos lo que es un while loop, ahora vamos a ver el otro tipo de loop que se ve en programación, que es el for loop. El for loop se escribe bastante diferente, incluso se escribe bien diferente a Python en comparación a otros lenguajes. Por eso les di primero la de while. La de while es más fácil de entender en Python, pero así se escribe la de for. Se escribe for. Yo voy a usar i porque es la convención, es la que todo el mundo usa, pero pueden usar cualquier nombre, aquí no importa. El nombre que le quieran poner donde va la i. In, esa palabra se importa. Y usamos la función range en Python. Voy a poner la n. ¿Qué hace range? En lugar de como en while, tener una variable afuera y editar el valor de la variable dentro de la función, aquí vamos a tener, podemos aquí poner un número directamente, como podemos tener una variable afuera, vamos a decir x igual a 10, y aquí poner x, pero no la tenemos que editar dentro del loop porque ya la función range no está haciendo eso. La función range básicamente va a ir desde el 0 hasta la x y va a ir cambiándole el nombre a la i y eso es lo que va a estar utilizando para cambiar el valor y que el loop no se vaya infinito. Ya que tenemos la primera parte del for, que se va a repetir 10 veces, pues aquí entonces escribimos el código que se va a repetir. Vamos a hacer la misma que la anterior, imprimir hello world 10 veces y efectivamente imprimió hello world las 10 veces. Ok, para acabar con los loops, ahora vamos a hacer un ejercicio. Déjame darle clear a la consola para que puedan ver mejor. Vamos a hacer una función que imprime algo n veces. Y cuando digo n veces es dependiendo del número específico. Lo van a ver ahora, como hemos declarado las funciones anteriormente. Así que le vamos a llamar imprimir n veces. Y aquí vamos a recibir el n. Ok. Y entonces aquí primero lo quiero hacer con... Lo voy a comentar aquí mismo. Aquí va a ser con
acá arriba mejor. Utilizando el while loop primero y luego lo vamos a hacer utilizando el for loop. Utilizando while, ok. While n mayor que 0, como hicimos ahorita. Y vamos a decir n menos igual 1. Ya la estamos editando. Pero antes de editarla, vamos a imprimir el mensaje. Y otra cosa, no hemos recibido el mensaje, pero podemos también recibir el mensaje. Vamos a recibir n y vamos a recibir el mensaje. Recibimos los dos parámetros. Las veces que queremos imprimirlo y el mensaje. Y aquí vamos a imprimir el mensaje. ¿Qué estamos haciendo aquí? Siempre y cuando n sea mayor que 0, vamos a imprimir el mensaje y le vamos a restar 1 a la n. Esa es la lógica. Vamos entonces a llamar la función a ver si funciona. Imprimir n veces y vamos a utilizar, bueno, primero vamos a escribir la n, vamos a decir que yo quiero imprimir esto 3 veces y la palabra que quiero imprimir es computadora, por ejemplo. Grabamos y corremos. Y como pueden ver, imprimió la palabra computadora efectivamente las 3 veces. Si pongo aquí un 4 y corro, 4 veces se escribe la palabra computadora. Están viendo lo que podemos hacer con los loops. Vamos entonces ahora a implementar lo mismo, pero utilizando el for. Vamos otra vez lo mismo. Def imprimir n veces. Recibo n, el número de las veces que quiero imprimir la palabra y el mensaje. Eso exactamente igual. Eso no cambia. Lo que cambia vendría siendo la lógica de la función. Aquí vamos a hacer el for. For. Y in, usamos la función range. In range n, que lo estamos recibiendo como parámetro. Dos puntitos. ¿Y qué vamos a hacer? Print mensaje. Grabamos. Tenemos que llamar la función también. Imprimir n veces. Vamos a decir que quiero 5 veces la palabra casa. Por ejemplo. Grabamos. Corremos. Y efectivamente 5 veces la palabra casa. Así que ya saben cómo funciona el while loop. Cómo funciona el for loop. Hicimos estos ejercicios. Y ya culminamos con este tema.